Desconocemos cuál es la duración de la protección inducida por la vacuna de Moderna, por la vacuna de Pfizer o por cualquiera de las vacunas que en este momento disponemos frente a la enfermedad por SARS-CoV-2. En principio, la duración de esa protección no debería ser en ningún caso inferior a la que se obtiene después de haber sufrido la infección de forma natural, pero sin el riesgo y las consecuencias de padecer esa infección natural. Es decir, que contamos que al menos deberíamos tener una protección de 1 año de duración y probablemente mayor por 2 motivos. Uno, porque la estimulación que las vacunas hacen es una estimulación selectiva más potente en una persona que no está padeciendo esa infección, y 2, porque la propia infección interfiere en algunos aspectos de la respuesta de nuestro organismo, de la respuesta inmune, y posiblemente la respuesta inmune sea de menor calidad y menor cantidad que la que las vacunas proporcionan.